¿Cómo deberían los idólatras tener un pacto con Dios y su mensajero? El pacto jesuita continuó con los árabes hasta que la opresión, el asesinato, la idolatría, el politeísmo y la incredulidad aumentaron entre ellos. Cada tribu tenía su propia casa de adoración con la forma de un cubo gigante y la llenaba con cientos de ídolos hechos de palos y piedras. Nótese que cada tribu tenía su propio cubo gigante o Kaaba, que servía como lugar central de reunión para el culto y las actividades económicas, sociales y culturales. Los territorios que alguna vez estuvieron llenos de seguidores de Abraham, Moisés y Jesús, la paz sea con ellos, ahora estaban llenos de bárbaros adoradores de ídolos. Los árabes habían roto completamente el pacto jesuita con su incredulidad, sus odios mutuos y haciéndose la guerra entre ellos. Las tribus árabes en los días anteriores al nacimiento de Muhammad, la paz sea con él y su familia, estaban dispersas por toda la región y constantemente emprendían guerras las unas contra las otras. Solían cometer los crímenes más atroces, como enterrar vivas a las niñas recién nacidas. La venganza de Dios por sus inhumanas acciones cayó sobre ellos, y él envió un castigo contra los árabes por romper el pacto jesuita. Una de las señales bien conocidas por los árabes que Jesús, la paz sea con él, proporcionó como prueba de su autoridad divina fue la creación de aves a partir de arcilla. El Sagrado Corán, capítulo 5, Al-Maída, versículo 110, el Evangelio de la infancia de Tomás, del Nuevo Testamento apócrifo. El castigo por romper el pacto jesuita fue la bandada de pájaros, Ababil, que llevaba piedras de arcilla dura, Sijil, que destruyó no solo a Abraham y a su ejército, sino también a muchos de los árabes incrédulos. El Sagrado Corán, capítulo 105, Al-Fil, versículos 1 al 5. Finalmente, llegó a ellos aquel prometido del que Jesús, la paz sea con él, anunció las buenas noticias, el mensajero final Muhammad, la paz sea con él y su familia. La piedra Yamani. Dios estableció un nuevo pacto con Muhammad, la paz sea con él y su familia, y la señal del pacto muhammadí fue la piedra Yamani. La piedra Yamani no debe confundirse con la piedra negra de la Kaaba, la piedra Yamani es otra piedra. Un día le pregunté al imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, sobre ella, le dije, la piedra Yamani es la misma que la piedra negra. El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, dijo, no, la gente cree que es la misma, pero es una piedra que está resguardada en el Wadi al-Jabis, en Jordania. Pregunté, ¿de qué color es? El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, dijo, es de color negro oscuro con rojizo en el centro. Pregunté, ¿y estará en la nueva Kaaba? El imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, respondió, sí. Cambios del sexto pacto en la jurisprudencia. El pacto muhammadí trajo consigo importantes cambios en las leyes. En este contexto, se introdujeron nuevas restricciones y prácticas para purificar, disciplinar y corregir las creencias y normas de las tribus y naciones árabes. Ellos se habían desviado tanto del pacto jesuita que se requerían grandes cambios. He aquí algunos de los grandes cambios que ocurrieron con el sexto pacto. 1. Se cambió la dirección de la oración, Qibla, que estuvo vigente durante los pactos mosaico y jesuita, del Templo de Jerusalén a la Meca, te hemos estado viendo volver el rostro hacia los cielos. Así pues, ciertamente, te asignaremos una Qibla que te gustará. Ahora, vuelve tu rostro en dirección a la mezquita sagrada, al-Masjidul Haram, y, oh, musulmanes, donde quiera que estéis, volved vuestros rostros en su dirección. Incluso aquellos a los que se les ha dado el libro saben bien que esta es la verdad de su Señor, y Alá no está desatento de lo que hacen. El Sagrado Corán, capítulo 2, Al-Baqara, versículo 144. En este versículo vemos claramente que Dios dice que la gente del libro, es decir, los cristianos y los judíos, sabían que la primera dirección de la oración, Qibla, fue la construida por Abraham, la paz sea con él, y que esta era la misma que Muhammad, la paz sea con él y su familia, estaba reinstaurando. Entonces, en esencia, Muhammad, la paz sea con él y su familia, revirtió en el sexto pacto la dirección de la oración a la misma del tercer pacto, el pacto abrahámico. Básicamente, el tribalismo y las guerras tribales se habían vuelto tan intensas que cada tribu tenía su propia dirección de la oración. Este cambio fue diseñado para detener las luchas tribales y fomentar la unidad.
2. Se hizo obligatoria la oración, 5 veces al día, y esto descendió en el versículo del Sagrado Corán: recita y transmíteles lo que se te ha revelado del libro, y establece la oración conforme a sus condiciones. Ciertamente, la oración impide todo aquello que es indecente y vergonzoso, y todo lo que es malo. Ciertamente, el recuerdo de Dios es el más grande de todos los tipos de adoración y no se limita a la oración. Dios conoce todo lo que hacéis. El Sagrado Corán, capítulo 29, Al-Ankabut, versículo 45. El imam Ahmed al-Hasan, de él es la paz, dijo: la oración es el acto de prosternación ante los profetas, mensajeros e imams en su época, la prosternación del corazón, y la oración también es la dua, invocar a Dios. Toda religión, desde la época de Adán hasta la de Muhammad, la paz y las bendiciones sean con todos ellos, había implementado la prosternación como parte de su oración. Podemos ver esto claramente cuando miramos la forma en que rezan los cristianos y los judíos. Encontramos en ambas formas de oración una prosternación física, y también lo vemos en muchas otras religiones, remontándonos hasta los antiguos Egipto, Sumeria y Acadia. Muhammad, la paz sea con él y su familia, la amplió y le añadió otros aspectos de la oración, como la recitación del Sagrado Corán durante ella. 3. Se prohibieron el alcohol y las apuestas. ¿O vosotros qué creéis? Ciertamente, el vino, las apuestas, los ídolos y las flechas de adivinación, una forma de apuesta, son malos y de las obras de Satán, por tanto, dejadlos a un lado para que podáis prosperar. El Sagrado Corán, capítulo 5, Al-Maida, versículo 90. El libertinaje y la embriaguez se habían convertido en un gran problema en la vida de los árabes. Por lo tanto, prohibiciones de este tipo eran necesarias para purificarlos. Esta fue la primera vez, en todos los pactos, que se prohibió el alcohol. 4. Se permitieron los matrimonios polígamos. Podéis casaros con 2, 3 o 4. Si teméis llegar a ser injustos, entonces habéis de contentaros con una sola, o con lo que ya tenéis. Además, así tendréis más posibilidades de evitar las dificultades económicas. El Sagrado Corán, capítulo 4, Al-Nisa, versículo 3. En los pactos adámico, noético, abrahámico y mosaico, las relaciones polígamas estaban permitidas. Recordad, en el pacto adámico todo estaba permitido para Adán, y muchos de sus descendientes se casaron más de una vez. En el pacto noético se aplicaba lo mismo, no existían restricciones maritales. En el pacto abrahámico, el mismo Abraham estaba casado con Sara y Agar, y su nieto Jacob se casó con Lea, Raquel, Bilha y Silpa, y no había restricciones maritales. En el pacto mosaico, el rey David tenía múltiples esposas y su sucesor, Salomón, tenía 700 esposas reales y 300 concubinas. Fue únicamente en el pacto jesuita que Jesús, la paz sea con él, restringió el matrimonio, haciéndolo entre un hombre y una mujer, y prohibió cualquier tipo de divorcio. El Evangelio de Marcos dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. La Santa Biblia, libro de Marcos, capítulo 10, versículos 1-12. Por tanto, el pacto mohammadí permitía al hombre elegir libremente entre acatar las normas del pacto jesuita sobre el matrimonio o acatar las directrices del pacto anteriormente mencionadas. Además, el pacto mohammadí impuso muchas restricciones a los tipos de matrimonio que se permitían.
Por ejemplo, prohibió los matrimonios entre hermanos, casarse con la madre o el padre de uno, con los tíos o con las tías, casarse con hermanas simultáneamente, etc. El Sagrado Corán dice: se os prohíben en matrimonio vuestras madres, hijas, hermanas, tías paternas, tías maternas, las hijas de vuestro hermano, las hijas de vuestra hermana, vuestras madres de leche que os amamantaron, vuestras hermanas de leche, las madres de vuestras esposas y las hijastras que estén bajo vuestra protección, que sean hijas de mujeres que hayáis tenido y con las que hayáis llegado a cohabitar, porque si son de mujeres que habéis tenido con las que no habéis cohabitado, entonces no hay inconveniente. Y las esposas de vuestros hijos de sangre, así como que estéis casados con dos hermanas a un tiempo, a excepción de lo que ya esté hecho. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. El Sagrado Corán, capítulo 4, Al-Nisa, versículo 23. 5. Se hizo obligatoria la caridad, zakat. Toma de entre sus bienes una caridad que los purifique y los bendiga. El Sagrado Corán, capítulo 9, Al-Tauba, versículo 103. En el pacto muhammadí era obligatorio distribuir la riqueza entre el pueblo y había que tomar una determinada cantidad de los ricos para dársela a los pobres y necesitados. Se trataba de una especie de sistema de prestaciones sociales. 6. Se hizo obligatoria, y un pilar de la fe, la peregrinación, a la Kaaba al menos una vez en la vida para aquellos que tuvieran los medios, y proclama para la gente el la peregrinación: vendrán a ti a pie y en todo camello flaco, vendrán de todo paso lejano. El Sagrado Corán, capítulo 22, Al-Hajj, versículo 27. El profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, se convirtió en el mensajero de Dios para todos los mundos. A diferencia de los mensajeros anteriores, que fueron enviados específicamente a Israel o a un pueblo o nación en particular, Muhammad, la paz sea con él y su familia, fue enviado a toda la humanidad. De hecho, Dios envió a Muhammad, la paz sea con él y su familia, como mensajero a todo el universo, a toda la creación, incluyendo la vida no humana, como los jinn. Los jinn son una especie de vida inteligente que comparte este planeta con nosotros y cuyo origen está fuera de este mundo. De los miles de millones de seres humanos nacidos a lo largo de los últimos 10.000 años, millones fueron creyentes. De entre esos millones, 124.000 fueron elegidos para convertirse en profetas y alcanzaron el rango de profeta, Nabí. De los 124.000 profetas, solo 313 alcanzaron el siguiente rango, convertirse en mensajero, Rasul. De los 313 mensajeros enviados a la humanidad, solo 5 alcanzaron el rango de imam, guía principal, y se convirtieron en portadores de una nueva jurisprudencia y un nuevo pacto. Finalmente, de los 5 mensajeros ululas, los profetas de los pactos que tuvieron gran determinación y firmeza, solamente uno alcanzó el siguiente nivel, 2 arcos de distancia o más cerca, de Dios. El Sagrado Corán, capítulo 53, Al-Najm, versículo 9. El rango de la disolución en Dios, un estado de incomprensible unidad y singularidad. Se trata de un estado de comunión con el Dios absoluto. Es el rango de Dios en la creación, Al-Fi al-Halq. En aras de la simplicidad, describiremos cada rango o estación, Maqam. 1. El rango de creyente, este es un rango más alto que el de no creyente. En este rango, el creyente está obligado a jurar lealtad al mensajero de Dios de su época, o al imán de su época, aquel que ha sido seleccionado para guiar a los creyentes a lo largo de su camino. El profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, dijo: quien muere sin jurar lealtad al imán de su época ha muerto la muerte de la ignorancia. Al-Aql wa al-Galfi al-Kitab wa al-Sunnah, por Muhammad al-Reykari, página 275. Una vez que el creyente encuentra y jura lealtad al representante de Dios en su época, debe obedecerle en todo. 2. El rango de profeta, este es un rango más alto que el de un creyente ordinario. En este rango, la fe del creyente se ha intensificado hasta tal punto que Dios lo ha convertido en un recipiente por medio del cual puede recibir inspiración, palabras de verdad e incluso conocimiento profético de parte de Dios. También ellos tienen la capacidad de interpretarlos correctamente. 3. El rango de mensajero, este es un rango más alto que el de un profeta ordinario. En este rango, al profeta se le encomienda entregar un mensaje o una advertencia a un pueblo en particular.
Algunos mensajeros fueron enviados a naciones, otros a tribus, otros fueron enviados a una familia en particular y otros incluso fueron enviados a un solo individuo. En todos los casos, el mensajero tiene la tarea de entregar su mensaje a alguien en nombre de Dios y por instrucción suya. 4. El rango de imam. Este es un rango más alto que el de un mensajero ordinario. En este rango, el mensajero debe establecer un nuevo pacto e implementar una nueva jurisprudencia apropiada para su tiempo y de acuerdo con las instrucciones y deseos de Dios. Después de que Abraham, la paz sea con él, fuera elegido como profeta y luego como mensajero, fue convertido en un imán. Así lo demuestra el Sagrado Corán. De todos los mensajeros, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos, recibieron la tarea de establecer un nuevo pacto e implementar una nueva jurisprudencia. 5. El rango de Dios en la creación. Este es un rango más alto que el de un imán. En este rango, el mensajero se ha completado a sí mismo y se ha perfeccionado en todos los sentidos. Se ha disuelto exitosamente en Dios y se ha convertido en la imagen perfecta de Dios. Ahora, en este rango, Dios le ha dado el deber de realizar todas las tareas que Dios haría, como ocuparse de todos los asuntos de la creación. Esto incluye el envío de mensajeros. Queda claro aquí que el propósito del Creador con sus creaciones es llevarlas hasta el punto en que sean como Él, perfeccionadas, y entonces, una vez perfeccionadas, Dios les encarga los asuntos de la creación, pues tanto amó Él a su creación que quiso que fueran como Él. Esto queda claro en la siguiente narración directa de Dios, Hadith Qudsi, en la que Dios se dirige a sus siervos: «Oh, hijo de Adán, yo soy eterno y no muero, obedéceme en lo que te mando para que yo te haga eterno y no mueras. Oh, hijo de Adán, yo le digo a algo, sé y es, así que obedéceme en lo que te ordeno y yo haré que tú le digas a algo, sé y sea». Al-Qiyada fi al-Islam, Liderazgo en el Islam, por Muhammad al-Raisari, página 77. Cuando un ser humano ama a su hijo, desea que éste sea como él, más bien, mejor que él. El amor de Dios por nosotros es como el amor de un padre. Aunque no es posible que seamos mejores que Dios, Dios desea que seamos de naturaleza perfecta, como Él. No podemos ser verdaderamente como Él si no llegamos a experimentar cómo es ser Él o estar a cargo de la creación. Es como lo dice la narración, la creación son los hijos de Dios, los más amados de sus hijos para Él son aquellos que son más amables con su creación. Jamia Hadith al-Sia, colección de hadices Sia, por Al-Sayed Burujirdi, volumen 16, página 177. El profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, en el famoso viaje nocturno, fue elevado a este rango y se convirtió en Dios en la creación, al-Afi al-Halq. Se le encomendó la tarea de cuidar de toda la creación. Un aspecto clave de esta función es enviar mensajeros para invitar, guiar y advertir. Muhammad, la paz sea con él y su familia, fue el último mensajero del Dios absoluto, Allah. Ahora, a Muhammad, la paz sea con él y su familia, se le dio la capacidad y la autoridad de enviar a sus propios mensajeros, que se llamarían imames y mahdis. Los 12 imames y los 12 mahdis fueron designados y mencionados por Muhammad, la paz sea con él y su familia, en la noche de su fallecimiento. Los 12 imames son el imam Ali ibn Abi Talib, el imam al-Hasan, el imam al-Hussein, el imam Ali Zainul Abidin, el imam Muhammad al-Bakir, el imam Jafar al-Sadiq, el imam Musa al-Kadim, el imam Ali al-Rida, el imam Muhammad al-Gabad, el imam Ali al-Adi, el imam al-Hasan al-Askari, el imam Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, al-Mahdi, de todos ellos es la paz. Los 12 imames fueron los mensajeros más perfectos. Ellos fueron más altos y mejores que cualquiera de los anteriores profetas y mensajeros enviados. El profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, su hija Fátima al-Zahra y los 12 imames, de ellos es la paz, fueron los únicos seres creados que encarnaron en este mundo que han tenido infalibilidad inherente desde su nacimiento hasta su muerte. La historia no ha registrado contra ellos ningún pecado, como ocurrió con los otros profetas y mensajeros. Ellos fueron las imágenes más perfectas de Dios en la creación. Tal como fue demostrado en el libro del monoteísmo del imam Ahmed al-Hassan, de él es la paz, los profetas y mensajeros trabajaron para preparar el camino para la llegada de Dios en la creación. El libro del Deuteronomio dijo, el Señor vino del Sinaí y les amaneció desde Seir.
resplandeció desde el monte Parán. La Santa Biblia, libro del Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2. El imam Ahmed al-Hassan, de Él es la paz, clarificó que el amanecer de Dios en la creación fue a través de Jesús, la paz sea con Él, y un amanecer es una manifestación parcial, no una aparición completa, y que el resplandor de Dios fue una aparición completa en Parán, que es a través de Muhammad, la paz sea con él y su familia. En las narraciones islámicas, se menciona en la súplica de los atributos, Dua al-Simat, y por tu levantamiento en Seir, y tu aparición en el monte Parán. Diar al-Anwar, por al-Alama al-Majlisi, volumen 87, página 99. El levantamiento, o aparición parcial, es en Jesús, y la aparición completa es en Muhammad, la paz sea con él y su familia. Por esta razón, encontramos que Dios describe a Muhammad y la familia de Muhammad como las palabras completas, pues Muhammad es la aparición completa y la palabra completa, tal como se afirma en la súplica de los atributos, Dua al-Simat, y por tu palabra, con la que has creado los cielos y la tierra, y por el asunto de la palabra completa, y te pido por tu palabra que lo ha dominado todo. Dua al-Samat. De este modo, el panorama se aclara. Todos los profetas y mensajeros estaban preparando el camino para la llegada de Dios en la creación. Ellos prepararon el camino para el gobierno de Dios. Dios vino a la creación manifestándose como sus imágenes más perfectas, Muhammad y la familia de Muhammad, de ellos es la paz, que eran una sola luz creada a imagen de Dios. De hecho, ellos fueron lo único creado directamente por el Dios absoluto. Todo y todos los demás fueron creados por ellos. Se narró de ellos es la paz, que dijeron, nosotros somos la creación de nuestro Señor, y la creación posterior es nuestra creación. Mustadrak Safnat al-Bir, por al-Sai Halin Amasi al-Sarudi, volumen 6, página 380. Muhammad, que limpió la casa de Dios de los falsos ídolos y falsos dioses, y Ali, que nació en la casa de Dios. Ali es el único ser humano que nació dentro de la Kaaba. Ali es el único ser humano al que Muhammad levantó por encima de su cabeza y que estuvo de pie sobre sus hombros en la sagrada Kaaba. Son Muhammad, Ali, al-Hassan y al-Hussein, de ellos es la paz, los que retornan como los 12 imames y son una sola luz. De hecho, el sello de Muhammad podría leerse, Muhammad el mensajero de Allah, pero también se lee, Allah es el mensajero de Muhammad. Esto es una indicación de la venida de Dios en la creación. A continuación se muestra una imagen del famoso sello. El sello de Muhammad, diseño Mukbaki, circular. Se trata de una famosa reliquia que se encuentra en museos de todo el mundo. Esta carta es una de las reliquias de Muhammad que se conservan en el Museo del Palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía. Figura 1, sello de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Un día, Abba Miguel, la paz sea con él, y un creyente conversaron sobre lo que significa conocer a Dios según las letras árabes de la frase, no hay más Dios que Dios, Allah. Abba Miguel, la paz sea con él, dijo, hermano mío, ¿sabes quién es Dios? Dios, que no hay más Dios que Él, Dios es no hay más Dios que Dios. En la frase no hay más Dios que Allah, ¿cuántas letras tiene esta frase, en árabe? El creyente dijo, 12. Abba Miguel, la paz sea con él, preguntó, ¿quién es el mejor de ellos? El creyente respondió, Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él. Abba Miguel, la paz sea con él, preguntó, ¿y quién está después de él? El creyente dijo, al-Hassan y al-Hussein, la paz sea con ellos. Abba Miguel, la paz sea con él, dijo, bien hecho, Dios está en ellos y ellos están en él. Los 12 imames, todos ellos. Todos los 12 imames han venido y se han ido, excepto el 12º y último imam, el imam al-Mahdi, la paz sea con él y su familia. A él se le conoce como Baqiyat Allah, la parte restante de Allah. Esto se debe a que todas las otras 12 partes de Dios en la creación se han ido, y él es el imam restante de entre ellas. La parte final de esa luz original. Aunque hubo muchos cambios en la jurisprudencia de este nuevo pacto, la parte más importante del pacto muhammadí es que implementó la peregrinación a la casa sagrada de Dios al menos una vez en la vida. Los musulmanes debían peregrinar para visitar la casa sagrada de Dios y jurar lealtad a la piedra negra. La circunambulación, Tawaf, de la Kaaba comienza en la piedra negra, donde el primer acto del peregrino es extender su mano derecha y tocar o señalar la piedra negra.
Esta piedra simboliza la mano de Dios y representa al que se levanta Qayyim de la familia de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Todo el ritual del Hajj representa un juramento de lealtad a Dios a través del juramento de lealtad al Qayyim de la familia de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Muhammad, la paz sea con él y su familia, nos trajo a su familia, los 12 imames, que fueron la manifestación perfecta de Dios en la creación. El Sagrado Corán menciona y enfatiza repetidamente nuestro deber hacia ellos, y Allah solo desea eliminar todas las impurezas de vosotros, miembros de la familia, y purificaros completamente. El Sagrado Corán, capítulo 33, Al-Ahzab, versículo 33. Aquí, nos damos cuenta de que Dios nos está diciendo explícitamente que la familia de Muhammad, la paz sea con él y su familia, a la que a menudo se hace referencia como la familia de Dios, está completamente purificada. Por lo tanto, ellos están, de hecho, purificados de la simiente del diablo y no tienen ninguna de las impurezas de Satanás ni de Caín en ellos. El Imam al-Sadiq, de él es la paz, dijo: Dios nos creó a partir de la luz de su poder, y luego nos creó a partir de una arcilla salvaguardada debajo del trono, y Él hizo que esa luz residiera en nosotros y nosotros fuimos creados como seres de luz, y nadie más obtuvo una parte similar a aquello con lo que Él nos creó a nosotros, y Él creó las almas de nuestros seguidores, a partir de nuestra arcilla, y sus cuerpos son de una arcilla que está salvaguardada debajo de esa arcilla, y Dios hizo que nadie tuviera una parte similar a aquello con lo que Él los creó a ellos salvo los profetas, y por esa razón ellos nosotros y ellos vinimos a ser la gente, los verdaderos humanos, y el resto de, lo que parece ser, la gente vino a ser bestias que están en el fuego y para el fuego. Al-Kafi, por Al-Saih al-Kulaini, volumen 1, página 389. Aquí vemos que los cuerpos de los profetas, los mensajeros y los seguidores devotos, de la familia de Muhammad, Ahlul Bayt, están todos purificados y no son como la simiente del diablo. El amor por la familia de Muhammad, Ahlul Bayt, se convirtió en el purificador, el identificador y el diferenciador entre los hijos de Adán y los hijos de Caín. A los hijos de Adán, la paz sea con él, se les exigió en el sexto pacto que cumplieran el juramento de lealtad que hicieron a la familia de Muhammad, de ellos es la paz, pues el principal mandamiento que Muhammad, la paz sea con él y su familia, les dio fue el de amar a su familia y obedecerla. Los deberes que tenían los adamitas para con la familia de Muhammad, de ellos es la paz, eran preferirlos a ellos antes que a sí mismos, tal como hicieron con Muhammad, y que todo lo que le dieron a Muhammad se lo dieran también a su familia. Como dijo Muhammad, la paz sea con él y su familia, en el día del Ghadir Khum, de quien yo soy el maestro, Ali es su maestro. Misan al-Hikma, por Muhammad al-Reisari, volumen 1, página 138. También se implementó un impuesto llamado la quinta, khums, que era literalmente igual a la quinta parte de los ingresos de cada persona. Esto debía ser entregado por cada creyente al profeta y a los imams después de él, y guardado en el tesoro, Baitul Mal, o casa de fondos, de la nación. Este dinero se utilizaba para el Estado, o para lo que el profeta o el imam considerara necesario. En el Sagrado Corán, este impuesto del 20% se menciona en el siguiente versículo. Sabed que de cualquier propiedad que ganéis, una quinta parte pertenece a Dios, al mensajero, a la parentela, a los huérfanos, a los necesitados y a los que necesiten dinero durante un viaje. Esta es la ley, si creéis en Dios y en lo que revelamos a nuestro siervo el día de la distinción, Badr, cuando los ejércitos se enfrentaron. Dios tiene poder sobre todas las cosas. El Sagrado Corán, capítulo 8, Al-Anfal, versículo 41. El profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, instituyó varias prácticas para purificar a los creyentes de las impurezas de los hábitos, normas y prácticas sociales, financieras y dietarias de Caín. En primer lugar, estableció las 5 oraciones canónicas, Salat, para purificar los corazones de la gente de las impurezas de las costumbres de Caín. En segundo lugar, el impuesto de la quinta, khums, y la caridad, zakat, purificaban el dinero de la gente de las impurezas de las costumbres de Caín. En tercer lugar, el ayuno, siyam, se estableció para enseñar el autocontrol, empatizar con los hambrientos y purificar el cuerpo de los alimentos que habían sido afectados de alguna manera por las costumbres de Caín. El amor y la obediencia a la familia de Muhammad, de ellos es la paz, solo son alcanzados por una persona que es descendiente de Adán, la paz sea con él.
Los rituales del Islam fueron diseñados para liberar a la persona de los remanentes de Satanás dentro de ella y para hacer surgir a la damita que lleva dentro. Todo ser creado, incluyendo a los descendientes de Caín, tendrían la oportunidad de limpiarse a sí mismo a través del amor de la familia de Muhammad, de ellos es la paz, y convertirse en descendiente de Adán, la paz sea con él. El linaje físico ya no importaba en este pacto, tal como lo demostró Muhammad, la paz sea con él y su familia, cuando dijo, Salman es de nosotros, los Ahlul Bayt. Al-Mustadrak, Al-Hakim al-Nisapuri, volumen 3, página 598. El objetivo último de toda la creación era formar parte de una familia espiritual unida, la familia de Dios, Ahlul Bayt. Allah le instruyó a Muhammad que dijera, di, no os pido ninguna recompensa por esto, salvo el amor de los parientes cercanos. El Sagrado Corán, capítulo 42, Al-Sura, versículo 23. Existe una plétora de narraciones que enfatizan la importancia de amar, obedecer y tomar como líderes a la familia de Muhammad, de ellos es la paz. El profeta equiparó el trato hacia ellos con el trato hacia él, pues dijo, Fátima es una parte de mí, quien la daña a ella me ha dañado a mí, y quien me daña a mí ha dañado a Allah, y quien ha dañado a Allah, sobre él recae la maldición de Allah, una maldición que llena los cielos y la tierra. Diyar al-Anwar, por al-Llama al-Majlisi, volumen 43, página 54. Dijo, oh, Ali, nadie te ama salvo un creyente y nadie te odia salvo un hipócrita. Diyar al-Anwar, por al-Llama al-Majlisi, volumen 39, página 287. Ahora sabemos que la tutela, wilaya de la familia de Muhammad es la forma en que podemos distinguir entre los hijos de Caín e Iblis y los hijos de Adán, la paz sea con él. Solo los hijos de Adán, la paz sea con él, pueden soportar la tutela, wilaya, de la familia de Muhammad. Los hijos de Caín no pueden. Es imposible que un hijo de Caín tenga amor por Alí y sus hijos, de ellos es la paz. Sin embargo, los hijos de Caín sí podían soportar la tutela, wilaya, de Muhammad, la paz sea con él y su familia. Como resultado, vemos que en vida de Muhammad, la paz sea con él y su familia, había decenas de miles de creyentes en él. Sin embargo, después de su muerte, solo unos pocos apoyaron a Alí y permanecieron con él, de él es la paz. La razón de esto es que Muhammad, la paz sea con él y su familia, solo implementó una pequeña parte de la religión. Él vino como una misericordia para todos los mundos, incluso para los hijos de Caín. El sexto pacto le ofrecía una oportunidad a todos para quedar bajo el gobierno y la tutela de Dios a través de Muhammad de una cierta forma, siempre y cuando se sometieran a su autoridad. Lo que él no pudo implementar en vida se retrasaría hasta un tiempo futuro. Si la gente hubiera obedecido y aceptado la tutela, wilaya, de Dios o de la familia de Muhammad, habrían recibido las partes restantes de la religión. Sin embargo, como no lo hicieron y continuamente conspiraron contra la familia de Muhammad y les asesinaron, la humanidad, y específicamente los árabes, rompieron el pacto muhammadí. Los árabes esperaban a que naciera cada sucesor de la familia de Muhammad para encarcelarlos o asesinarlos. De hecho, asesinaron a todos los imamés uno por uno, excepto al 12º imam, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, al-Mahdi, la paz sea con él y su familia, que entró en ausencia siendo niño. El imam al-Mahdi, la paz sea con él y su familia, envió muchos mensajeros a lo largo de los últimos 1200 años e intentó guiar a la humanidad. La mayoría de los mensajeros fueron tachados de mentirosos, asesinados o torturados. El imam Mahdi, la paz sea con él y su familia, no sería el padre físico de su sucesor, como lo fueron sus predecesores, sino que Dios decidió enviar a las almas de la familia de Muhammad, de ellos es la paz, en cuerpos aparentemente aleatorios e indetectables con el fin de ocultar y proteger sus identidades de la simiente de Iblis. El primero de tales sucesores en ser enviado de esta manera fue el imam Ahmed al-Hasan, de él es la paz. Él se declaró hijo y mensajero del imam Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, la paz sea con él y su familia, y Dios estableció un nuevo pacto con él. Un séptimo y último pacto, en el que él difundiría las partes restantes de la religión. Mientras que el pacto de Muhammad la paz sea con él y su familia a algunos les parece el más fácil de los pactos, en realidad fue el más difícil de todos, porque el prerequisito para mantener el pacto era obedecer a Alí y a sus hijos con la misma obediencia que uno tendría hacia Dios Todopoderoso y estar dispuesto a sacrificar su vida entera por ellos. Ciertamente,
Dios ha comprado a los creyentes sus vidas y sus propiedades, en trueque, por lo que tendrán el paraíso. Ellos se esfuerzan por la causa de Dios, por lo que matan y son asesinados. Es una promesa verdadera, que recae sobre él en la Torá, los Evangelios y el Corán. ¿Y quién es más fiel a su pacto que Dios? Así que regocijaos de la transacción que habéis contraído. Y es eso lo que constituye el gran logro. El Sagrado Corán, capítulo 9, Al-Tauba, versículo 111. Entonces, el adamita debe primero creer en la familia de Muhammad, de ellos es la paz, y la creencia es una obediencia completa y total, sin preguntas ni dudas. Luego, deben estar dispuestos a ofrecer a Dios la riqueza, la salud, el cónyuge, los hijos, a sí mismos y todo lo que poseen, por la religión. Esto no es una tarea fácil, pero como dijo Jesús, la paz sea con él, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. La Santa Biblia, libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37. Muhammad y la familia de Muhammad, de ellos es la paz, fueron mejores que todos los profetas y mensajeros. Ellos fueron el reflejo perfecto y la perfecta manifestación de Dios en la creación, al-Fi al-Haq.